El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir con la Iglesia, este programa donde exploramos un poco la visión que tiene la Iglesia Católica de distintos aspectos de la sociedad. Desde el capítulo anterior venimos trabajando la Semana Santa, venimos analizando qué es esta conmemoración, cómo se celebra en diferentes partes de nuestro territorio, en diferentes lugares donde hace presencia la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar entonces de un poco de los símbolos que se utilizan durante los ritos de esta semana y en los que participan mucha cantidad de feligreses, pero que poco sabemos en realidad qué simbolizan estos símbolos, por qué están ahí, por qué se utilizan. Para ello me encuentro como siempre con nuestro coordinador eclesial, el presbítero Jesús Antonio Agudelo, y con Cristian David Marín, diácono de la parroquia también La Inmaculada Concepción, nuestra parroquia. Muchas gracias nuevamente a los dos por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y entremos en materia. Ya hemos hablado de la importancia de la Semana Santa, hablemos ahora de cuáles son esos colores litúrgicos que se utilizan durante la Semana Santa y qué significan. Muy someramente, Domingo de Ramos, color rojo, para expresar la realeza de Cristo, la alegría, el triunfo, la entrada de Cristo a Jerusalén. Y entonces la iglesia los emplea con ornamentos rojos. Y llega luego lunes, martes y miércoles ornamentos morados. El jueves santo ornamentos blancos, tanto para la misa crismal en las catedrales o para las parroquias en la misa de la Cena del Señor. El viernes santo otra vez ornamentos rojos. Usted decía ahora en el anterior programa de que el Viernes Santo no es un día de luto, no, es un día de triunfo de la cruz, es un día glorioso. Entonces, ese día emplea los ornamentos rojos. Cristo es Rey desde la cruz, ¿sí? Luego el ornamento blanco ya para la vigilia pascual y todo el tiempo pascual. Esos serían los colores propiamente de la Semana Santa. El rojo podría simbolizar también un poco la pasión, digamos relacionado con la pasión de Cristo. Es la sangre. Incluso en las memorias de los mártires se utiliza eso. El morado no quiere decir fallecimiento ni defunción, sino ante todo esperanza, y por eso se utilizan las exequias, pero no es el que mejor define como la centralidad del momento. Por eso se utiliza, algunos dirán que el dorado también como expresión de lo bello, de lo solemne, que puede también sustituir en parte el blanco. Pero eso ya más de gustos, de personalidad del sacerdote, pero son estos los que pide la iglesia y los que ella manda. Digamos que, bueno, el padre mencionaba que el color del viernes no es precisamente el color negro, no es un día fúnebre, sino más bien un día de triunfo, relacionado también el color rojo, creo que el color rojo también está relacionado con el triunfo. Quizás por eso también es que hay feligreses que se preguntan, por ejemplo, por qué en ocasiones la vestimenta de la Virgen Dolorosa que sale en procesión lo que es el viernes y sábado, a veces es un atuendo rojo y no digamos negro, digamos que también puede estar relacionado con ese color litúrgico. La cuestión de la Dolorosa, la procesión de la soledad es simplemente religiosidad popular. En muchas partes no lo hay. En muchas partes lo hay en horas diferentes, pero litúrgicamente la Virgen de la Soledad, la procesión de soledad no existe en la liturgia, ¿no? Es religiosidad popular, una devoción muy bonita para la gente, a honrar a la Santísima Virgen María, pero la soledad de María, el dolor de María no es de manto negro.
Eso ya es el arte, ¿cierto? Eso es lo que heredamos de los españoles, ¿verdad? Sí, pero el día el sábado santo no se mienta en la liturgia nada, ni siquiera la Santísima Virgen María. El sábado santo es el día del silencio que se interrumpe con el gran acontecimiento de la vigilia pascual, o sea, la resurrección del Señor. Hagamos ahora un recorrido pues a lo largo de los días de la Semana Santa, mirando pues como esos elementos esos símbolos que aparecen por allí, y vamos a detenernos un poquito en cada uno. Empecemos con el Domingo de Ramos. ¿Por qué Ramos? Porque generalmente haciendo alusión como a las palmas. Propiamente y litúrgicamente se llama el Domingo de la Pasión. Entre nosotros se conoce como el de Ramos, porque en definitiva es lo que nos dice el texto evangélico: los niños, la gente, los mantos, todos batían y cantaban hosana al Hijo de David. Entonces se ha ido quedando eso así. Pero el centro de ese día de la celebración es la lectura de la Pasión. Por eso, tanto domingo como Viernes Santo, el Evangelio es larguísimo. Y se hace a 3 voces. El uno es el cronista, el otro hace de la persona de Jesús, el otro hace de sinagoga, porque es casi toda la historia de cómo aconteció la redención para nosotros. Entonces, ese apelativo de Ramos es más de identidad entre nosotros, pero que si usted se va a un libro de los que se tienen allí en la sacristía, aparece, es Domingos de la Pasión o de Ramos, porque puede tener las 2 mismas connotaciones. Porque el acontecimiento del Domingo de Ramos es el episodio de la entrada de Cristo a Jerusalén, ¿cierto? Triunfante, que no tiene por qué ser morado, sino que es resaltar la realeza de Cristo y el entusiasmo. Pero es el primer domingo de pasión, o segundo domingo de pasión, ¿no? El Domingo de Ramos está el Domingo de Pasión. Lunes, martes, miércoles es tiempo de pasión. Y el Viernes Santo termina propiamente con la muerte, con la liturgia de las 3 de la tarde, termina el tiempo de pasión para esperar ya el tiempo de la resurrección o de la vigilia pascual. Entonces, según entiendo, digamos, Domingo de Ramos, que en realidad es Domingo de Pasión, pero pues en la cultura popular se tiene como Domingo de Ramos, se basa, digamos, en esa primera parte del evangelio de ese día, que es cuando entra Jesús en Jerusalén, y creo que menciona que es recibido con ramos, y no estoy mal. Ese es el de la procesión. Exactamente. Ese no es el de la misa. Si usted va a la Eucaristía y ve que leyeron ese evangelio, pues no se estuvo celebrando lo que era, porque no es lo que es. Ese es propiamente para ese instante ahí en la plazoleta donde estemos todos reunidos para hacer memoria de lo que fue la entrada de Jesús en Jerusalén. Leer el Evangelio de Ramos en la misa es un error, una desobediencia, porque es más cortico. Pero lo que acaba de decir Cristian, al iniciar la procesión, después de la bendición, se lee ese pasaje de la entrada de Jesucristo a Jerusalén con ramos, ¿cierto? Eso lo celebra la iglesia en la procesión. Cuando se llega al templo, la misa continúa como de pasión. Los textos todos son de la pasión. Y de una manera pues muy central, la lectura o el canto de la pasión de Cristo. Y hay un elemento pequeñito pero muy significativo. Cuando estamos todos con las palmas se dice lectura del Santo Evangelio, entonces toda la gente se persigna. Exacto. Cuando ya estamos en el templo ni se da el saludo, el Señor esté con ustedes, ni hay necesidad de santiguarse. Nada. Y no hay que responder gloria a ti Señor, ni nada de esas cosas, porque es algo continuado. De manera que no hay nada de esto, aunque uno ve que la gente sí así, pero no se debe porque ya lo hicimos allá y porque en definitiva lo terminaron. Y qué importante esto también que dice Cristian. El culto de la semana, la liturgia de la Semana Santa es una sola liturgia. Desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual es una sola liturgia. La pasión, muerte y resurrección del Señor, que la iglesia la celebra por partes. Una parte el jueves, otra parte el viernes, el sábado y el domingo, ¿sí? Pero la liturgia del misterio pascual es una sola liturgia, es un solo acto. Pero es muy importante tener presente eso.
Esta procesión de Ramos entonces se celebra en todos los lugares donde está presente pues la Iglesia Católica, o es también de la cultura popular en nuestro país o en Latinoamérica. Sí se da, y así lo pide la Iglesia, así lo manda la liturgia. Incluso pueden haber dos formas. Una es la de un lugar apartado fuera del templo, la otra desde la puerta del templo. Cuando no hay esa posibilidad de salir, supongamos Nicaragua ahorita que se prohibió todo esto, pues a ellos les tocará desde la puerta del templo hasta el altar, pero se debe hacer. Y es muy, muy universal. En Roma se hace, en los otros países se hace, porque es el mismo sentir. Y es acto litúrgico. Es la única procesión litúrgica de la Semana Santa, la única, la procesión de Ramos. Los ramos suelen ser o parecer palmas. ¿Esto es, digamos, como un mandato, o en realidad puede ser cualquier tipo de ramo? ¿Tiene que ser verde? ¿Tiene que ser de qué color en especial? ¿O no, en realidad no es importante? Eso está inspirado, es en el Evangelio. Es decir, entre más fiel seamos a la palabra de Dios, mucho mejor. Pero vienen los ambientalistas, nos dicen que cómo vamos a acabar con el ecosistema, y eso es respetable. Y por eso la Iglesia en los últimos años ha dicho no, cualquier ramita es el signo de la alabanza, del cantar, del saber de que el Señor es el Rey entre nosotros, de que es el nuevo David. Entonces esto ha ido evolucionando. Llegará un momento donde no sea esto, sino que sean unos pañuelos blancos y todo esto sí. Otros signos. Claro que el Evangelio lo dice muy claro, que los hijos de los hebreos salieron con palmas, ramos de olivo, ¿cierto? Esos ramos de olivo en todo caso es aspecto de la naturaleza, pero no quiere decir que es la palma de cera de nosotros. Y hay muchas maneras de reemplazarlo. Reemplacémoslo con cualquier rama o cualquier otra cosa que no perjudique. Eso sí, no saquen banderitas de papel, que no es como para Domingo de Ramos. Bueno, yo de todos modos quiero aprovechar el espacio y hacer la campaña precisamente que hace Proaves y otras entidades digamos ecologistas y ambientalistas en el municipio, y es reconciliarnos con la naturaleza también durante esta semana. A mí me gusta ver la naturaleza como esa creación de Dios que digamos la hizo primero antes que los seres humanos, y creo que de cierta manera Dios le da mucha importancia también a la naturaleza. Entonces yo creería que esta semana de reflexión también es importante para reconciliarnos con la naturaleza, para cuidarla, y más una especie en vía de extinción como es la palma de cera en nuestro país, y que es símbolo del país y el refugio, el hábitat de otras aves también en peligro de extinción, como los loros orejiamarillos. Y bueno, como nuestros invitados lo decían, pues hay un sinnúmero de elementos, digamos, que nos brinda la naturaleza para asistir a esta celebración, o que también podemos hacer desde la creatividad de cada uno, pero siempre como respetando también esa parte de la relación con la naturaleza y también de la relación con Dios. Claro que usted decía una cosa muy importante. Domingo de Ramos es también unirnos a la naturaleza para alabar al Señor. Los salmos, de esas frases de los salmos tan dicientes: pueblos todos, batid palmas, aclamad con gritos de júbilo, ¿cierto? Eso está en la Biblia. El pueblo de Israel hizo eso. Y en el tiempo, y en el Antiguo Testamento, la palma era un signo de triunfo, de alegría. Se recibía los grandes personajes batiendo palmas, ¿cierto? O pero ramas, ¿sí? Y eso tiene también un significado, un valor. Claro, tenemos que respetar la ecología y hacer de la naturaleza un instrumento para alabar a Dios. Recordemos la frase tan bonita de San León Magno, ¿no? Cuando contemplamos la naturaleza, estamos alabando a Dios. Así es, yo soy de los que cree que en ese cuidado y en ese respeto, en ese amor por la naturaleza también hay parte de esa relación espiritual con Dios. Pasemos al Jueves Santo. El Jueves Santo, ya lo hablábamos en el episodio anterior, tenemos la Eucaristía que nos recuerda la última cena de Jesús con los apóstoles. Tenemos entonces la consagración del pan y del vino que se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. Pero hay un momento también que me causa mucha curiosidad, y a los feligreses también, y es esa parte del lavatorio de los pies a un grupo de personas que representan los apóstoles.
¿Qué acto simboliza, qué simboliza este acto? ¿Por qué se realiza? Es un día solemnísimo, muy rico en expresiones, es todo el culto a la Eucaristía y es la actualización de un hecho histórico. No es solo fidelidad a la palabra de Dios, sino que es ante todo traer nuevamente lo que sucedió, que fue lo del pan y lo del vino. Pero en ello también hay otro gesto que es el del lavatorio. Incluso para ese día no se lee el evangelio de la institución de la Eucaristía, sino del lavatorio, que es según San Juan y que es solo de este autor, porque fue uno de los episodios que más causó y que más recordó la primera comunidad cristiana. Porque Pedro se niega: si no le lavo los pies, nada tienes que ver conmigo. No, Señor, lávame todo. Y esto como que se hizo entre ellos también un gesto y a la vez un ejemplo para ellos seguirlos. Antiguamente solo eran hombres. Número 12. Ya en eso se ha avanzado. El Papa Francisco ya en eso ha renovado un poco. El número incluso puede variar según las circunstancias. El género también. Pueden ser niños, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, lo que se quiera. Y eso depende mucho de cada pueblo, de cada parroquia, de lo que se determine. Que este grupo vamos a elegirlo, esta vez que los carniceros, que este otro día estudiantes, que estos que están preparando para la confirmación. Entonces eso es libre. Pero lo que se quiere es lo siguiente: Cristo, que siendo Dios, se abaja ante los pies del hombre, es que es lo más humillante. Nada más asqueroso y nada más maluco que una señora tener que ir a quitarle los zapatos al marido, que llega por allá bien pecuecudo, bien cansado. Es decir, no está mal, pero eso es algo incómodo. Y eso es lo que queremos nosotros decir aquí y recordarlo. Cristo se pone en los pies del otro para decir: no solamente me abajo con este signo, sino que me doy a ustedes en mi cuerpo y en mi sangre con el pan y con el vino. Y lavar los pies también es un episodio, pues es como un acto que aparece varias veces durante los evangelios. Si no estoy mal, hay un episodio de una mujer que lava los pies de Jesús. ¿Qué significa entonces ese lavatorio de pies, digamos, en el evangelio? ¿Es precisamente eso de como humillarse ante el otro o rendirse ante el otro? Jesús lo dijo muy claro: esto que acabáis de ver, lo he hecho para que ustedes lo hagan también. ¿Cierto? Es una actitud, una enseñanza de servicio. Manejar la comunidad, estar con la comunidad, trabajar por la comunidad es servirle a la comunidad. Lavarle los pies a una persona es también disponerla para que entre. Es un signo de acogida. Eso era un rito judío, ¿verdad? El que llegaba a la casa, pues lo primero que hacían era los criados lavarle los pies para que entrara. Y ese lavarle los pies era una acogida, una manera de darle una bienvenida. Jesucristo hizo eso para enseñarnos precisamente que el servicio a los demás, el trabajar por los demás, estar con los demás es una actitud de servicio y no de dominio. El jueves aparece entonces también otro símbolo y es el monumento. ¿Qué es el monumento y por qué se realiza? A ver, es la expresión de que Cristo queda encarcelado por amor a nosotros. Cristo hecho pan, hecho cuerpo, se deja allí en un sagrario como eso. Es decir, yo que soy el creador, yo que soy el redentor, me pongo a la disposición de ustedes hasta tal punto que dejo que ustedes hagan conmigo un esclavo. Eso es lo que nos quiere decir nosotros. Ya lo que es la cuestión artística, pues eso depende de la temática, de la libertad, pero es pedido y nuevamente mandado por la Iglesia de que se haga procesión con el Santísimo y se ponga y se reserve para la adoración del pueblo. Es decir, lo central de ese día es el culto a la Eucaristía. Hay algo muy importante, que mucha gente pregunta que por qué el Viernes Santo está el Santo Sepulcro, el monumento. El acontecimiento del Jueves Santo, la entrega de Cristo al hombre a través de la Eucaristía, y el acontecimiento de la muerte de Cristo el Viernes Santo
es un solo acto redentor, ¿no? Por eso, decir Jueves Santo y Viernes Santo es el mismo misterio. No hay ninguna contradicción que se adore la Eucaristía el Viernes Santo hasta las 3 de la tarde, la hora en que se empieza la liturgia de la muerte del Señor. Porque en muchas partes estaban quitando el monumento el Viernes Santo. No se debe quitar, porque es el mismo acto. El Cristo de la Eucaristía continúa en la adoración hasta el viernes con la comunión de los fieles el Viernes Santo. Después de la comunión de los fieles, queda la iglesia totalmente vacía. No hay Eucaristía. Ya no vuelve a aparecer la Eucaristía hasta la vigilia pascual, en el momento de la consagración del pan y del vino. Durante el jueves en la noche y el viernes, por ejemplo, en el jardín tenemos entonces la procesión de prendimiento el jueves en la noche, que nos recuerda, digamos, ese episodio de la, digamos, de la aprehensión de Jesús, y el Vía Crucis en horas de la mañana del Viernes Santo, que nos recuerda, digamos, también, digamos, esa vía, digamos, de la cruz, esa vía dolorosa por la que pasó, pues, Cristo en su pasión hasta llegar al Monte Calvario y, pues, la muerte como tal. Ya sabemos que estos no son actos litúrgicos sino religiosos, y el viernes en la noche pues tenemos también un sermón que es muy interesante, que ya sabemos que no es litúrgico pero que mueve, digamos, muchas masas en los municipios católicos, y es el sermón de las 7 palabras. ¿Por qué se hace este sermón? Es decir, ¿por qué se recuerdan esas palabras que dijo Jesús en la cruz? Como ya después del acto litúrgico sigue el gran silencio hasta la vigilia pascual, ¿cierto? La iglesia emplea estos actos de tipo religioso para fomentar la meditación, la contemplación de la muerte del Señor. Hay algo muy interesante. Qué cosa tan linda escuchar a Cristo moribundo en la cruz. La síntesis de toda la vida de Cristo está en sus 7 palabras. Esas 7 frases que él pronunció en la cruz, dirigidas a su Padre. Y entonces, en la iglesia, sobre todo entre nosotros, los españoles, se ha tomado muy en serio esto. Se le ha dado importancia al sermón de las 7 palabras, al descendimiento y todo eso. Que la iglesia ha bregado también, no a quitarlo, pero sí a purificarlo, que no sea muy teatral, porque habían tacos, habían temblores, habían muchas cosas, que eso mucha gente le daba miedo. Pero ese acto es un acto, las 7 palabras, es una celebración de la palabra, simplemente, para reflexionar sobre las 7 palabras de Cristo al morir en la cruz. Una meditación, digamos, en esas palabras que expresa Cristo antes de morir y que son muy reflexivas. Me devuelvo entonces porque ya me había adelantado. El Viernes Santo tenemos a las 3 de la tarde entonces la liturgia, digamos, de la muerte de Cristo, y está la adoración a la cruz. Esta pregunta puede sonar un poco peliaguda y la baso más que todo como en lo que expresan algunas sectas, digamos también cristianas. Pues ellos pues no adoran la cruz porque es digamos el elemento donde finalmente pues Cristo pierde la vida en ese instante, pero nosotros los católicos, ¿por qué entonces hacemos esa adoración de la cruz? ¿Qué simboliza la cruz para los católicos? La adoración de la cruz, que es la acción litúrgica de las 3 de la tarde, dicho sea de paso, la liturgia de la muerte de Cristo comprende una procesión de entrada en silencio, con postración. Los sacerdotes se postran, que es una manera de orar profundamente. Una liturgia de la palabra, donde hay de una manera muy solemne la lectura de la pasión de Cristo según San Juan. Después de la liturgia de la palabra siguen la oración universal, que pues ha existido toda la vida en la liturgia. En la nueva liturgia del Concilio Vaticano II fue donde se restauró la oración de los fieles en la Santa Misa, ¿sí? Después de la oración universal, la adoración de la cruz. Es un acto muy solemne, muy sobrio. Se entra en procesión desde la puerta del templo donde está el crucifijo. Se va destapando en 3 momentos y se pone ya a la adoración de los fieles. Y se adora la cruz no porque es la cruz de palo, de madera,
Se adora la cruz porque es un signo de la redención. En ella murió Cristo para salvar. Cuando se está adorando la cruz no es esa figura geométrica. Cuando se está adorando la cruz estamos adorando a Cristo crucificado en la cruz. Esa es la razón fundamental. Pero no estamos adorando un instrumento, alguna madera, sino la razón de ser de la adoración de la Santa Cruz es Jesucristo que murió en ella. Bueno, salto entonces al Viernes Santo, ya en la noche, donde tenemos la procesión del Santo Sepulcro, que como ya habíamos visto, no es litúrgica. Precisamente el Padre en otro episodio de Sentencia nos explicaba que no se consagran templos al Santo Sepulcro porque no es una figura litúrgica. Pero digamos que es una acción muy movida por el fervor popular, mueve muchas emociones y siempre es muy curioso porque es tan similar a un rito fúnebre, al menos en países, en lugares como Jardín y como algunos otros municipios. Es muy similar a un rito fúnebre, lleva muchos elementos florales, incienso, coronas, una cantidad también como digamos de homenajes, pero en sí asemeja un desfile fúnebre, porque se vive esto de esta manera. Porque a nosotros nos encanta ver muertos y disfrutamos de ello. Lo que más mueve a un pueblo cotidianamente es una exequia. Las iglesias se llenan, los acompañamos hasta el cementerio, porque es ahí donde los sentimientos como que más se mueven y más suscita. Por eso es más acudida la del Santo Sepulcro que la de la Resurrección, y que no debería ser así porque es todo un espectáculo y nosotros gozamos de eso. Es decir, nos encantamos de esto y eso es difícil quitarlo de la idiosincrasia de una cultura, entonces es muy respetable, pero en definitiva es eso, es decir, todo el pueblo acompaña a Jesús hasta su último lugar de reposo, como lo hacemos nosotros también dentro de las comunidades. Y ahí hay muchos signos de expresión, como son las flores, alguna pancarta o el incienso, o una música de marcha donde todo diga que es silencio, donde diga que todo es mucha solemnidad, y eso hace que la gente medite. La Dolorosa, los apóstoles, todos ellos acompañaron, que esa es la palabrita, el término más específico para esto. Vamos a llevarlo a su último destino, de donde saldrá victorioso con la resurrección. Todo eso que está diciendo Cristian es reflejo de que el pueblo no tiene un conocimiento profundo del misterio de la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, es el Señor de la vida. Por eso es muy importante en la liturgia. La muerte de Cristo y la resurrección son un solo acto, un solo misterio. Eso hay que entenderlo, ¿no? La gente no entiende bien esto y por eso tenemos que acudir a todas estas cosas que acaba de explicar Cristian. Pero Cristo muerto en la cruz es el mismo Cristo de la resurrección. La iglesia lo celebra por partes, porque pues, tiene que ser así, para llevar como una logística o algún orden de las cosas. Pero el silencio del Sábado Santo explica muy bien por qué el Sábado Santo es alitúrgico. ¿Por qué el Sábado Santo no hay ningún acto litúrgico en la iglesia? Solamente en los monasterios está el rezo del oficio divino y ya hay muchas parroquias que rezan por la mañana el Sábado Santo, laudes, y por la tarde vísperas. Pero fijémonos, el silencio de María del Sábado Santo es un silencio, no es de muerte, de un silencio profundo. ¿Quién entendió más la muerte de Cristo que su madre, la Virgen María? Por eso la iglesia no la menciona para nada el Sábado Santo.
Los que mencionamos la Virgen el sábado santo somos nosotros, nuestra costumbre, nuestra tradición, muy respetable. Muy respetable, pero fijémonos que esto con el tiempo va avanzando, va pasando. Además, esto que estamos hablando es muy español, ¿sí? Esos pasos que hay en España, en Zaragoza, en Toledo, esos pasos tan grandes de la Dolorosa, unas imágenes que ocupan casi toda la calle, ¿no? Se mueven, son hermosas, preciosas. Nosotros hemos heredado mucho de eso. Ejemplo Popayán, ejemplo Mompós, ¿no? La Semana Santa de Mompós es hermosísima. Las imágenes, todas esas coronas, todo eso es de oro puro, oro momposino, que después de la Semana Santa guardan eso de una manera muy especial. Es muy lindo. Pero eso es parte de nuestra cultura religiosa. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Ya, que lo hagan y respetemos eso. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Hagámoslo con decencia, no con ridiculez. Pero la Iglesia, el sábado santo, después de la acción litúrgica, entra en el gran silencio pascual. Llegamos entonces vamos sobre el tiempo, pero llegamos al final de Semana Santa también y aparece entonces la vigilia pascual y unos símbolos que me parece muy importante mencionar. Ya hemos hablado de Pascua en otros episodios, ustedes los pueden identificar, los pueden encontrar en nuestra lista de reproducción en YouTube. Quizás también nuestro canal repita esos episodios muy pronto, precisamente en esta temporada de Pascua. Pero entonces yo quiero recordar un poco y que le recordemos a los televidentes qué significan esos símbolos que están presentes en la vigilia pascual y que son muy importantes, como el cirio pascual, el agua y el fuego. Como la redención es universal, todo lo que se muestre y todo lo que se diga debe tener esa connotación cósmica. Es decir, son los elementos sensibles los que nos hacen sentir lo que es trascendente, lo que es sobrenatural. Entonces, ningún sacramento queda en el aire. Todo debe tener una materia, porque solo desde allí el hombre puede experimentar y el hombre puede encarnar lo que se está dando. Entonces, esta vigilia, que es la más importante, que es la madre de todas, y todo el núcleo de la Semana Santa se resume en ella, nos trae como estos aspectos. El primero es el del cirio pascual, que representa una persona. Antiguamente los cirios pascuales eran en la medida de una persona, y no eran gruesos, sino que eran más bien delgados, pero que nos dieran la impresión de lo que había allí era la estatura de una persona. ¿Que quién es? Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Esto se bendice, esto se le ponen los punzones, se hace todo un rito, pues también el fuego se toma de allí para que se signifique esto. Se entra al templo todo a oscuras, como queriéndonos recordar: Cristo es la luz que disipa todas tinieblas y que hace que la vida tenga plenitud. Otro de ellos es el agua, que sin ella nosotros no podemos vivir. Hace unos días y en la Cuaresma se nos hablaba del pasaje de la Samaritana. Si tú me hubieras pedido agua, pues nunca más tendría sed. Y es eso lo que se nos quiere a nosotros, como estar allí motivando, pero también trayendo a la memoria nuestro bautismo. Y por eso se hacen las renovaciones de las promesas. Todos tomamos el cirio, dice: yo renuncio, yo renuncio, yo renuncio, sí creo, sí creo, sí creo, porque en definitiva eso es a lo que nosotros estamos como llamados e invitados. Es decir, esto que es Cristo para nosotros, que significa todo para nosotros, tiene que ser asumido por nosotros. Y esto nosotros sí lo creemos y esto sí lo reconocemos como una verdad. Pero allí todo esto habla. No hay ninguna cosa que se escape en la vigilia pascual. Desde la falta de la luz hasta un silencio, hasta una respuesta, hasta un toque de campanas, hasta el canto de gloria, el del aleluya. Todo esto habla de festividad, de alegría, de gozo, pero que es trayéndonos a nosotros eso. El mundo que ha sido creado por Cristo y para Cristo se pone a disposición de Cristo con el agua, con la luz,
y con estos otros elementos que hacen parte de nosotros. Por eso en la vigilia pascual se sintetiza todo el valor y el significado de la Semana Santa. El Papa Pío XII le dio toda la importancia a este acto de la vigilia pascual y lo puso como la culminación de toda la Semana Santa, porque nosotros tenemos que pensar que la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, no fue simplemente una celebración como para recordar el año anterior o, como decíamos anteriormente, unos carnavales. Con la resurrección del Señor acontece la obra cumbre ya de nuestra salvación. Cristo resucitado. Lo sentimos de una manera muy especial por la palabra, por la Eucaristía. Y qué importante, nos dice el Papa Pío XII, la comunión pascual. En la noche de la vigilia pascual o en el tiempo de la Pascua, toda la iglesia, toda la comunidad debe recibir la Eucaristía, porque es la forma como resucitamos con Cristo y es la manera como sentimos la gran obra de la redención. Muchas gracias por participar en este episodio de Sentir con la Iglesia. Televidentes, hemos llegado al final precisamente del capítulo en el que hemos hablado de todos esos símbolos que aparecen durante la celebración de la Semana Santa y que es muy importante conocer su significado porque muchas veces los feligreses participan de los ritos, de las Eucaristías, sin entender muy bien ese porqué de la participación o ese para qué de su participación. Y son símbolos que de alguna manera también refuerzan las creencias y la fe que los católicos pues tienen o tenemos. De esta manera entonces me despido y deseándoles una muy tranquila y reflexiva Semana Santa en compañía de sus seres queridos y unas felices Pascuas. Nos vemos pronto en otro episodio de Sentir con la Iglesia.